Hola nuevamente, iniciamos con el último tema del segundo módulo del curso de normas de atención en salud del manual que nos brinda el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el tema de embarazo en la adolescencia. Primero vamos a definir adolescencia, que según la Organización Mundial de la Salud es el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica y fija sus límites entre los 10 y 20 años. Lo vamos a dividir en adolescencia temprana, de los 10 a 13 años, que es como un periodo peripuberal, con grandes cambios corporales y funcionales como la menarquia en las mujeres, y psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo. En la adolescencia media, de 14 a 16 años, la adolescencia propiamente dicha, cuando ha completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático, y psicológicamente es el periodo de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y generalmente se presentan los conflictos con sus padres. Adolescencia tardía. Se comprende entre los 17 a 19 años. Si no se presentan cambios físicos, aceptan su imagen corporal, se acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva un poco más adulta. Adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía. Desarrollan su propio sistema de valores con metas vocacionales de forma real. Entre los factores predisponentes para el aumento de los embarazos en adolescentes se encuentra la menarquia temprana, que otorga la madurez reproductiva aun cuando no maneja las situaciones de riesgo, inicio precoz de las relaciones sexuales, cuando aún no existe la madurez emocional necesaria para implementar una adecuada prevención de embarazos no deseados, y una familia disfuncional, uniparental o conductas promiscuas también se corresponde a factores predisponentes para que aumente los embarazos en los adolescentes. Bajo nivel educativo, con desinterés general, cuando hay un proyecto de vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad adulta. Migraciones recientes, con pérdida del vínculo familiar, ocurre con el traslado de los jóvenes a ciudades en busca de trabajo y aún con motivos de estudios superiores. El pensamiento mágico no lo podemos dejar de lado, que son propios de la etapa de la vida adolescente en que les lleva a pensar y creer que no se van a poder embarazar al tener relaciones sexuales porque así lo desean o porque no lo van o porque ellos no creen que eso pueda pasar. Grupos de alto riesgo obstétrico y perinatal. Vamos a tener grupos de alto riesgo cuando tengamos antecedentes de una patología médica obstétrica. Generalmente esto es muy importante, como el antecedente de abuso sexual, desnutrición, una paciente que sea de estatura baja, 1,50 m, cursando los 2 primeros años de enseñanza media, que la pareja sea estudiante o en servicio militar, que generalmente colocan a estos pacientes en grupos de alto riesgo. Podemos dividir ese grupo de riesgo en grupo de mediano riesgo obstétrico y perinatal, pacientes que tengan la menarca a los 11 años o menos, que tengan una actitud negativa o indiferente al inicio del embarazo, o sean la mayor de los hermanos dentro del núcleo familiar. Control del embarazo en la adolescente. Los problemas que se pueden presentar en los controles prenatales se les puede agrupar en trimestres. En el primer trimestre, en la paciente adolescente tenemos trastornos digestivos. En algunas circunstancias pueden colaborar a otros factores como la gestación no deseada, metrorragias, abortos espontáneos y embarazos extrauterinos. En el segundo y tercer trimestre también existen complicaciones como la anemia, especialmente en aquellos sectores con bajo nivel social y cultural, infecciones urinarias, amenaza de parto pretérmino, una hipertensión arterial gravídica, partos prematuros, que es uno de los más frecuentes en los pacientes adolescentes, una restricción del crecimiento intrauterino del niño, que tenga un poquito de bajo peso, sean pequeños al nacimiento,
Presentaciones fetales distóxicas, por ejemplo la presentación de nalgas, que afecta al 1% al 10% de los embarazos en adolescentes. Desproporciones cefalopélvicas es muy frecuente ya que las adolescentes que inician su embarazo antes de que su pelvis alcance la configuración y tamaño propios de la madurez y necesarios para una adecuada gestación. Internación en neonatología. Los hijos de las madres que son adolescentes registran una mayor frecuencia de ingresos a neonatología sin diferencias entre la edad de las adolescentes, no importando su edad. Por ejemplo, malformaciones, que se informa hay una mayor incidencia entre hijos de adolescentes menores de 15 años en un 20% respecto a las de mayor edad en un 4%, siendo los defectos del cierre del tubo neural las malformaciones más frecuentes y con un número importante de retrasos mentales de por vida. Por ello, se debe de realizar un adecuado plan educacional para evitar un embarazo no deseado, precipitado o sorpresivo. Debe tenerse una buena comunicación entre madre e hija e incluso con los varones para que sepan de que un embarazo a temprana edad tiene repercusiones. Se deben de abstener a relaciones sexuales hasta que se tenga una mayor madurez o en caso de tener relaciones sexuales, pues informarles de la opción, del uso del condón de una forma adecuada durante las relaciones coitales, utilizar de una forma adecuada y oportuna información sobre el embarazo, los riesgos y las repercusiones que tiene tener un embarazo en la adolescencia, evitar el consumo de alcohol y drogas. Y siempre se debe de respetar el cuerpo de las pacientes, de la vida y las decisiones que cada una de ellas tome. Por ello, nuestro objetivo es otorgar un adecuado plan educacional para dar un consejo sobre los posibles riesgos que podrían repercutirlo tener un embarazo a muy temprana edad. Por ejemplo, también debemos de tener en cuenta un protocolo de víctimas de violación sexual. En Guatemala, los embarazos en pacientes adolescentes generalmente se derivan de una violación sexual. Debemos de saber la forma de actuar durante estos casos. En casos si el delito ha sido violación, hay dos formas de actuar. Por ejemplo, si la violación acaba de suceder, se debe acudir inmediatamente al hospital o centro de salud más cercano, preferentemente entre las primeras 72 horas del ocurrido del hecho. En hospitales nacionales habrá un personal debidamente capacitado para atender la emergencia, siguiendo dos rutas interinstitucionales, atención a víctimas de violación sexual y o maltrato, y específicamente implementadas y monitoreadas anualmente. Las denuncias pueden ser colocadas además en los hospitales, fiscalías del Ministerio Público o agencias fiscales dentro de los hospitales que atiendan a víctimas de violación sexual. En los hospitales se les da a proporcionar a la víctima un kit de emergencia obligatoriamente, el cual contiene medicamentos para evitar enfermedades de transmisión sexual y anticonceptivos de emergencia. Se recomienda que la víctima no se bañe ni lave sus partes íntimas y que no se deseche sus prendas, ya que todas ellas podrían servir como evidencia. Si la violación sucedió en tiempo atrás, es importante conocer que los procesos penales pueden ser iniciados con denuncia, que existe el derecho de acudir a tribunales y la obligación social de denunciar para detectar a los agresores de violentar a otras posibles víctimas. Para el efecto, se pueden realizar las denuncias respectivas y es importante que las víctimas se realicen exámenes médicos de rutina para descartar cualquier enfermedad de transmisión sexual como el VIH, SIDA, sífilis y gonorrea. Se debe reconocer la ruta interinstitucional de atención integral a víctimas de violencia sexual o maltrato. Por ejemplo, el médico y las enfermeras tienen un papel establecido durante esta ruta. Al momento de que el paciente ingresa indicando que ha sido víctima de violación sexual o maltrato, el médico debe de dar aviso a la Fiscalía, al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación, en caso de ser un paciente menor de 18 años, y al INASIF para su evaluación médico-legal. Enfermería debe de tener el resguardo de los objetos y prendas de la paciente y entregarlo al Ministerio Público e INASIF cuando estos lleguen al lugar de asistencia médica. Y se debe de tener siempre a la mano los números de la Procuraduría General de la Nación,
Ministerio Público y Policía Nacional Civil, porque la violencia sexual es uno de los factores importantes de riesgo en aquellos pacientes que tengan un embarazo en la adolescencia. El prevenirlo y el denunciarlo es muy importante. Damos por concluido el tercer tema del segundo módulo del curso. Les agradezco mucho su atención y espero que haya sido de gran utilidad para ustedes.